Esta noche quiero compartir con ustedes esta reflexión que le he puesto como título Cristianos llenos de gracia, ¿no? Y quiero leer el texto bíblico que se encuentra en Hechos en el capítulo 6. De hecho, es la lectura que toca hoy según el cronograma. Vamos a leer los versículos del 8 al 15. Dice la palabra de Dios. Esteban, lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría y Cilicia, y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos, dice el texto, versículo 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar. ¿Dónde estoy? Ya. Ellos dijeron, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos, a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Versículo 13. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído, lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Versículo 15. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron su mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hasta ahí la palabra de Dios. Este texto, mis queridos hermanos, está relacionado con la vida de justo este hombre llamado Esteban. Esteban, como usted sabe, en el capítulo 6, o sea, perdón, en los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, el mismo capítulo 6, fue escogido como uno de los diáconos. O sea, fue un hombre escogido para, con otros 6 más, servir las mesas y servir a las personas que estaban necesitadas, a quienes se les daba de comer, ¿no? Pero a través del tiempo, este hombre no solamente fue usado para servir las mesas, sino que empezó a predicar, empezó a persuadir y empezó a hacer, la Biblia dice que empezó a hacer milagros. El mismo texto dice que empezó a hacer milagros entre el pueblo, ¿no? Entonces vemos que a través de la palabra que la gracia de Dios le dio a este hombre, ¿no? El Señor lo usó grandemente a este, ¿no? Lo cual en ocasiones, cuando alguien es señalado por Dios, cuando Dios usa a alguien, ¿no? En ocasiones provoca celos en otras personas. Y eso fue lo que pasó con Esteban, quien fue llenado y este hombre fue tocado por la gracia, ¿no? Lo cual causó celos y una oposición contra él, ¿no? Los judíos se le opusieron y empezaron a discutir con él, al punto de que sus opositores, hermanos, querían matarle. Y déjeme decirle algo, en ocasiones la maldad es provocada cuando se ve la piedad en otra persona. Muchas veces pasa esto, y esto es lo que pasó con Esteban, ¿no? Y como vemos el texto comienza diciendo que Esteban fue un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Que no solamente que era lleno de gracia y el poder de Dios, sino que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente, ¿no? Y si usted se da cuenta, en el versículo anterior, o sea, Hechos 6:7, dice el texto que, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe, ¿no? Este texto, que es el contexto de lo que hemos leído, habla de que la iglesia de Dios estaba creciendo en tamaño, estaba creciendo en influencia. Y esto provoca entre los judíos un celo, provoca una oposición, ¿no? Hacia aquellos que abrazaron el cristianismo. Y en este contexto, pues está involucrado nuestro amigo Esteban, ¿no? Y Esteban, me encanta lo que dice el texto, porque dice la palabra de Dios que Esteban es descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso dice el versículo 5. Y como un hombre lleno de gracia y un hombre de poder. Yo quiero centrarme en estos dos textos en esta noche, de qué es lo que implica estas dos cosas importantes, ¿no? En primer lugar, dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, para ponerlo en palabras simples, fe es creer que tú no, es creer algo que tú no has visto todavía. Y más que eso, fe es creer en alguien que te ha prometido algo y que a través del carácter de esa persona tú vas a haber hecho realidad lo que se te ha sido prometido. Mientras más grande es el Dios que tú y yo conocemos, ¿no? Más grande es el grado de fe que depositas en él, ¿no? Entonces la fe está estrechamente relacionada
perdona la redundancia, con tu relación con el Señor. Estar llenos de fe, mi querido hermano, mi querida hermana, es ver a Dios más grande y conocerlo más, ¿no? Y podemos ver en Esteban que fue un hombre que tuvo fe porque tenía confianza en el carácter de Dios y no se estaba dejando llevar por las circunstancias de su vida. Yo me imagino que Esteban era un hombre que era igual que nosotros, común y corriente, con los mismos defectos, virtudes, con un ser humano, igual que nosotros, ¿no? Pero su confianza en Dios fue el que lo hizo llegar a tener estas cualidades en su vida, ¿no? Porque no se dejó llevar por sus circunstancias, sino por el carácter, su confianza en el carácter de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con nosotros, tomando esta realidad de Esteban, comparándola con nuestra vida? Hermanos, la falta de fe en nosotros habla de que muchas veces estamos dudando, ¿no? ¿Y por qué dudamos? Porque tengo una perspectiva terrenal de las circunstancias que estoy atravesando. Me dejo llevar por lo que veo a mi alrededor, por la realidad, y no estoy confiando en ese Dios en el que he puesto mi confianza. No estoy confiando en ese Dios de manera práctica, en el que yo he dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y déjeme decirle algo, nuestro problema, hermano, no son las circunstancias que nos rodean, es que hay un yo que me gobierna. Y usted y yo debemos borrar esa mentalidad terrenal. Y usted y yo debemos reemplazarla por una perspectiva celestial. Cambiar esa realidad que nos rodea, mis hermanos, por esa perspectiva celestial. El Dios en quien hemos creído, es decir, yo sé bien en quien he creído, aún en medio de las circunstancias que estoy viviendo, aún en medio de las situaciones difíciles por las que estoy pasando, yo sé bien en el Dios que he creído. Y Dios es soberano. Y Dios tiene la autoridad para hacer todo lo que Él quiera. Pero aún así, mis hermanos, es verdad que Dios ejerce su soberanía, pero la ejerce a favor mío, aun cuando las cosas no saldrán como yo quiero. Eso grábeselo en la mente. A veces pensamos que el mundo para nosotros se pone patas arriba, que todas las cosas se ponen en nuestra contra, que ya no hay solución, pero la soberanía de Dios, aún en ese panorama oscuro, en esa noche oscura que estamos viviendo, todas las cosas, dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esto es lo que significa que Esteban era un hombre de fe, que Esteban era un hombre era un hombre lleno de fe y del poder del Espíritu Santo, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, yo creo en ese Dios poderoso, indescriptible e invisible y que Él es soberano, ¿no? Pero Dios también describe en el versículo 8 a Esteban como alguien lleno de gracia en su vida, ¿no? ¿Qué significa esto de que Esteban era un hombre de gracia en su vida, ¿no? En su vida y en su muerte, ¿no? ¿En qué usted cree que estaba pensando el autor, en este caso Lucas, ¿no? Cuando decía que Esteban era un hombre lleno de gracia? Yo me imagino que seguramente Lucas estaba citando el testimonio de la iglesia, en este caso la iglesia en Jerusalén, ¿no? Que ellos mismos, la gente que lo conocía, daba testimonio de que Esteban era un hombre lleno de gracia, que demostraba esa gracia en su vida. Y ahora, cuando la gente decía que Esteban era un hombre lleno de gracia, ¿usted en qué cualidades cree que pensaban ellos cuando decían que Esteban era un hombre lleno de gracia? A mí me llama la atención que el versículo 15, ¿no? El versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15 de Hechos 6? Dice que al fijar, cuando ya estaba ahí en el concilio, delante de todos esos judíos que lo estaban acusando, que lo tenían ahí apresado, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, ¿no? Vieron su rostro como el de un ángel, ¿no? Entonces, no solamente el testimonio de sus compañeros en fe, sus consiervos, sino de sus enemigos, ¿no? Lo que vieron sus enemigos, ¿no? Vieron el rostro de él iluminado como el rostro de un ángel. Cuando la Biblia dice que Esteban era lleno de gracia, ¿no? Que Esteban era un hombre lleno de gracia, parece referirse a algo sobrenatural. Yo creo que se está refiriendo a algo no producido por los hombres, algo que tú no lo puedes fingir, ni que lo puedes producir por tus propios medios, mi hermano, mi hermana. A decir verdad, es precisamente por esto que se nos hace difícil de entender de lo que significa estar lleno de gracia, ¿no? Porque es un concepto muy alejado de la realidad cotidiana del ser humano, mis hermanos. Es algo muy alejado de lo que muchas veces nosotros vivimos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en nuestra realidad, en nuestro entorno, prima la ley del esfuerzo. Nadie en este mundo, ¿no?
llega a algo si no es por este camino, el camino del esfuerzo, ¿no? Y esto lleva implícito tener que competir, tener que pelear con otros para dejarlos fuera de la carrera, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la gente? Solamente los más disciplinados, los más decididos, llegan a conquistar los lugares de mayor poder y prestigio. Esa es la ley del mundo, ¿no? Esa es la ley de la vida, es lo que nos enseña esta vida, ¿no? Pero la gracia es todo lo contrario, mis hermanos. La gracia se mueve en otra esfera completamente diferente, ¿no? Y tal vez por eso es que para nosotros es difícil, porque nos han enseñado, tienes que esforzarte, tienes que ser ambicioso, tienes que pelear, tienes que correr, tienes que hacerlo acá, tienes que hacerlo por tus propios medios, en tu propia fuerza, con uñas y dientes, tienes que pelear, ¿no? Pero hermanos, la gracia nos enseña algo totalmente distinto. ¿Sabe cuál es el entorno ideal de la gracia? En el que se mueve, en el que se manifiesta la gracia, mis hermanos. Es el de la debilidad, es el de la fragilidad, es el de la inseguridad. Y por eso es que cuando Pablo le dice al Señor y ora para que le quite esta enfermedad, ¿qué es lo que le dice el Señor a Pablo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es exactamente lo que está pasando aquí con Esteban, ¿no? Mire, yo lo he visto muchas veces en la vida práctica, en los cristianos. El caballo descartado, el que menos espera, el que está débil, el que está pasando por tiempos difíciles, el que no tiene el dinero, el que no tiene el recurso, es muchas veces al que Dios usa. Véalo bíblicamente. El muchacho que no fue llamado a la reunión para elegir rey fue al que eligieron como rey. El profeta, ¿no? El juez, Jefté, que era hijo de una relación indebida, fue rechazado por los hermanos y por los padres, por el padre. Y ese muchacho se convirtió en juez de Israel. Usted lo puede ver a lo largo de la Biblia. La debilidad, la fragilidad, la inseguridad son las cualidades en las que Dios se mueve muchas veces, ¿no? Mire, la gracia se hace fuerte en situaciones cuando ya los propios esfuerzos se han agotado. Viene sobre nuestras vidas cuando reconocemos que el camino a recorrer es imposible de conquistar. Cuando dices, no tengo recursos, no tengo fuerza, no tengo dinero, no sé cómo hacerlo. Ahí es cuando viene, ¿no? Y Esteban, mis hermanos, era un hombre lleno de gracia, porque él era un servidor. Mire para lo que fue llamado, para servir mesas, para lavar platos, para ver a la cara de esa gente mal encarada porque no le sirvieron bien la sopa, ¿no? Y Dios lo llama porque este era un hombre lleno de gracia, un líder que ministraba desde su debilidad y no desde sus fuerzas. Esteban, hermano, era una persona que tenía profunda conciencia de su falta de capacidad para hacer lo que se le había encomendado hacer. Él decía, yo no sé cómo hacerlo, mi fuerza, no sé cómo hacerlo, no tengo capacidad. Pero sin embargo dijo, Señor, aquí estoy. Y aunque no sé cómo, yo voy a obedecer y voy a hacer. Tal vez le faltaba eficiencia, carecía de elocuencia, tal vez no era un hombre que sabía hablar muy bien, no era un buen comunicador. Quizás sus fuerzas físicas eran muy escasas, mi hermano. Mire, yo no sé con certeza dónde estaban las debilidades de Esteban, ¿no? Lo que sí puedo afirmar es que la iglesia veía en él un hombre absolutamente dependiente de Dios en todo y para todo. En fin, no hay otras palabras más, era un hombre lleno de gracia. Dependía de la gracia de Dios. ¿Y quiere que le diga algo? Yo quiero vivir así. No quiero vivir por mis logros, no quiero vivir por mis esfuerzos, no quiero, como dice Pablo, todo eso lo tengo por basura. Yo quiero depender de Dios, yo quiero caminar en la gracia de Dios. Y espero que usted tenga ese mismo deseo, ese mismo sentir, en lugar de estarse vanagloriando y mostrando los títulos, decir, Señor, mis coronas al piso, yo quiero vivir de tu gracia. Yo a Esteban me lo imagino, y algún día cuando esté en el cielo me gustaría verlo, ¿no? El primer mártir, el primero que fue apedreado. Me lo imagino humilde, manso, perdonador, pacificador, paciente, bondadoso, ¿no? Gozoso, mientras que sus opositores eran totalmente distintos en su carácter, ¿no? Se levantaron contra él, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 10. Aunque se levantaron contra él y aunque empezaron a discutir con él, ¿qué dice el versículo 10? Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mire, la gracia de Dios manifestándose en la vida de este hombre. Esto significa, hermanos, que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de Esteban. A veces queremos hablar por nuestros propios medios. Líderes de célula, líderes de discipulado, hombres maduros, mujeres maduras, hombres que ya, personas que ya quieren aquí levantar algo, hacer, hágalo en el poder del Espíritu Santo. No lo hagan en su propia fuerza. Busque dirección de Dios, métase con el Señor y usted va a ver cómo el Señor se mueve, ¿no? Es por eso que sus opositores no lo podían resistir. ¿Por qué? Por la sabiduría con la cual él hablaba, que era la sabiduría de Cristo, era la sabiduría del Espíritu Santo que ponía palabras en su boca.
Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Bueno, estos hombres, ya que no podían resistir la sabiduría con la que hablaba Esteban, ¿qué hicieron? Convencieron a otros de un pecado falso de Esteban, a tal punto de condenarlo a muerte. Mire lo que dice el versículo 13, ¿no? El versículo 14, perdón. Los testigos que 13 y 14, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés transmitió. Miren, qué calumnia, ¿no? Ya que no pudieron de otra manera, tuvieron que decir mentiras. Fue lo que hicieron, usted recuerda los sátrapas cuando acusaron a Daniel, tuvieron que usar la misma ley para poder acusarlo, ¿no? Entonces, aquí mismo están haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Al final de la historia, la razón por la cual ellos construyeron toda esta mentira era porque estos hombres no querían creer la verdad. A pesar de que no pudieron resistir al espíritu con que hablaba Esteban, ellos resistieron, resistieron. Y no se extrañe que usted y yo vamos a tener que pasar por cosas como las que ha pasado Esteban. Que levanten calumnias contra usted, que levanten mentiras contra usted, que quieran dañar su testimonio, que quieran dañar su reputación, ¿no? Muchas veces pasa, mis hermanos. Quieren dañar tu reputación, ya que no pueden ver otra manera, tratan de calumniarte, ¿no? Y me encanta lo que dice el último versículo de este pasaje. Dice, y al fijar la mirada en él, ¿no? Que cuando ya estaban ahí mirándolo, ahí, lo tenían ahí en medio, ahí parado, dice, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el de un ángel, ¿no? ¿Qué nos recuerda estas palabras, hermano? ¿Usted recuerda cuando en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Moisés baja de la montaña porque había estado con el Señor? ¿Y qué tenía Moisés? Su rostro totalmente iluminado, ¿no? Su rostro totalmente iluminado, ¿por qué? Porque ese hombre estaba en comunión con Dios, era lo mismo que estaba pasando con Esteban. Hermano querido, de la misma forma, de la misma manera, ¿no? La comunión de Dios con Esteban causó que su gloria se reflejara en él. ¿Será que usted y yo podemos vivir en esa comunión, en esa dimensión? Esteban confió tanto en el Señor que glorificó a Dios hasta el momento de su muerte. Imagínense, ¿no? Ahora, yo le pregunto para terminar en esta mañana, en esta noche, perdón. ¿Qué actitudes anhelamos ver en los líderes? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros estamos siempre viendo? ¿No? Capacidad, responsabilidad y dedicación al ministerio. Inteligencia para resolver dificultades, tal vez, ¿no? Que sea un buen comunicador, que sea un buen predicador, que sea un buen maestro, ¿no? Que sea visionario, que sea ambicioso. Siempre estamos viendo esas cosas, ¿no? Pero no muy frecuentemente escuchamos decir de su líder, es una persona llena de gracia. Y yo creo que ahí empieza todo, mis hermanos, ¿no? Y yo le pregunto en esta noche a usted, ¿dónde usted va a poner su confianza? ¿En las circunstancias o en el Señor que tiene el control de las circunstancias? ¿Cómo lo describirían a usted la gente de su congregación? Qué maravilloso sería que pudieran decir de usted y de mí, son personas llenas de gracia. Son personas llenas de gracia, llenas del Espíritu Santo y llenas de fe. Amén.